que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta hora y nuevamente pues dándole siempre la honra, la gloria al Señor, porque Él es bueno, ¿verdad? Porque su misericordia es para siempre. Y pues ahora quisiéramos poder platicar con ustedes en este discipulado que tenemos los días lunes. Quisiéramos platicar un poquitito sobre lo profético. Creo que es un tema bastante importante y que queremos pues también de alguna manera poder eh, darle seguimiento a esa serie de discipulados que hemos venido desarrollando y que pues estuvimos hablando con relación al servicio por casi, creo yo, un poquito más de 6 meses. Estuvimos platicando del servicio, un tema bastante importante y que pues cada día vamos aprendiendo un poquitito más. Hoy queremos entrar a platicar un poquito de lo profético. Tal vez no específicamente, eh, tal vez no nos vamos a desarrollar como una escuela profética, sino que al final mi propósito es poder instruir a la iglesia con relación al tema de la profecía, que es lo que más se da. Por supuesto que en esto se abordan también temas del ministerio profético, que es, pues, y es importante, pero el propósito pues es llevar instrucción para que la iglesia vaya aprendiendo y que vayamos creciendo juntos, porque yo creo que una buena enseñanza nos da un buen crecimiento, un buen desarrollo y de esa manera pues nosotros vamos a ir cada día aprendiendo un poquito más y más, ¿verdad? Del tema de lo profético. Así que quisiera que pudiéramos platicar con ustedes, ¿verdad? Pero antes vamos a orar, vamos a solicitarle al Señor su intervención, vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija, nos auxilie, que nos enseñe, que nos instruye, que nos capacite. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, papadito lindo. Te agradecemos de una manera muy especial tu misericordia. Siempre estás atento, Señor, a todas nuestras necesidades. Y el propósito, Señor, es que cada día podamos ir aprendiendo, podamos ir desarrollando, podamos ir instruyendo a tu pueblo, Señor, conforme a tu palabra, conforme a las verdades, Señor, que tú tienes plasmadas en tu palabra y que, Señor, necesitamos conocerlas cada día porque esto nos enseñará, Señor, cómo vamos a ir avanzando, Señor, para no estar caminando en vano, para no estar corriendo en vano, como decía el apóstol Pablo, sino que al final podamos llegar a la meta. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos por tu Espíritu Santo, por tu palabra, que tanto lo necesitamos. Por favor, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo. Bueno, la verdad, hermanos, es que siempre que uno habla de la Biblia, cualquier tema que uno aborde de la palabra del Señor, por lo menos yo creo que es una tremenda responsabilidad para cualquier persona, no solamente para los ministros, porque de la Biblia no solamente hablamos los ministros. Por supuesto que tenemos la mayor responsabilidad nosotros los ministros, pero hay muchas personas que hablan de Dios y de la Biblia. Sobre todo en las redes sociales, nosotros constantemente estamos viendo, ¿verdad? Que hay personas que hasta prácticamente lo toman como una profesión, pienso yo, ¿verdad? Como un trabajo. Pero al final de cuentas, creo que lo importante es estar conscientes de que cualquier tema de la palabra del Señor que se aborde realmente conlleva una responsabilidad muy grande y que por lo mismo debemos de pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que nos ayude. Ahora, si vamos a hablar un poquitito del tema de lo profético, es un tema pues que definitivamente no es de los temas más fáciles de abordar. Creo que es un tema bastante difícil de abordar
Así que pues queremos suplicarle al Señor que Él nos ayude. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar con relación a lo profético, inclusive una persona que pues cree tener algún don profético, sea como un ministerio, un don doma o un don carisma, creo que es importante que no se deje llevar solamente por un impulso, aunque aun cuando ese impulso pueda ser espiritual, sino que realmente debemos de saber que existen fundamentos para que nosotros podamos desarrollar bien lo relacionado con lo profético. En la Biblia hay diferentes formas de cómo nosotros podemos irnos dando cuenta de cómo el Señor va edificando a la iglesia. Pero para poder edificar, una de las cosas que se necesita, como decía, pues es los fundamentos. Entonces yo creo que necesitamos tener buenos cimientos, buenos fundamentos. Y recordemos que, hermano, la misma palabra del Señor nos dice que si los cimientos son quitados, ¿qué será del justo? Es decir, que el justo corre un riesgo muy grande cuando los cimientos son quitados. Nadie podrá edificar de una manera correcta si no tiene cimientos adecuados. Entonces creo que eso es lo primero. Dentro de esos cimientos o fundamentos, pues nosotros lo que tendríamos que decir primariamente es que, hermano, el fundamento principal, la piedra angular para edificar se llama Jesucristo. Esa piedra principal no la podemos nosotros eliminar. Siempre vamos a darnos cuenta que Jesucristo es la piedra angular, es la piedra principal, es la piedra probada, es la piedra estable, como bueno, como lo declara el libro de Isaías y también el apóstol Pedro también recuerda eso. Ahora, por el otro lado, también tenemos que saber que la Biblia nos habla de un fundamento que es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eh, eso se puede ver de diferentes maneras, pero yo siempre lo he enfatizado o lo he puesto de esta forma, viendo a los profetas como los que hablaron en el Antiguo Testamento y los apóstoles como los que hablaron en el Nuevo Testamento. Por supuesto, ambos hablaron de parte del Señor. Así que creo que esos son fundamentos generales, pero también existen de alguna manera fundamentos un poco más específicos que nosotros tendríamos que analizar. Y sobre todo cuando hablamos de lo profético, es importante que nosotros podamos ver esos fundamentos. Entonces, quisiera ir con ustedes a la misma palabra del Señor y ver aquí un versículo que está escrito en el libro de Isaías, capítulo número 8, versículo número 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Recuérdese que lo profético es algo que se habla, es algo que se declara, ¿verdad? Es decir, por eso se habla en repetidas oportunidades de la boca de los profetas. Pero entonces, ahora aquí la palabra misma nos está confirmando que cuando alguien va a hablar, no habla solamente porque quiere hablar, era como le decía hace un momento, no porque siente un impulso, sino porque siente un deseo, porque al final no se trata de eso, sino que si va a hablar, dice aquí que sea conforme a la ley y conforme al testimonio. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de lo que está escrito. No solamente hablamos de reglamentos, de mandamientos o de estatutos cuando hablamos de la ley. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros vemos definitivamente que en la palabra del Señor la ley tiene que ver con muchas cosas, pero algo que nosotros tenemos que ver es conforme a lo que está escrito. Nadie se puede salir de lo que está escrito. Es importantísimo que permanezca en lo que está escrito. Y la otra cosa, que haya testimonio del Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia misma dice que cuando se va a profetizar en la iglesia, dice que uno profetice y los demás disciernan. Es decir, los demás vean si está haciendo conforme a lo que está escrito y conforme a lo que da el Espíritu Santo. Recuerdes, hermano, que lo que está escrito, eh, pues nosotros lo vemos en la misma palabra del Señor, que hubo pasajes que estaban escritos en el Antiguo Testamento, pero cuando alguno de los apóstoles del Nuevo Testamento o de los escritores, porque no todos fueron apóstoles, pasaron algo
al Nuevo Testamento, en algún momento lo pasaron de manera literal, pero en otros momentos el Espíritu Santo les inspiró algo, les reveló algo. Y entonces cuando lo pasaron al Nuevo Testamento ya no fue lo mismo. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor habla allá en el libro de Miqueas, si no estoy mal, Belén Efrata, tú, una de las más pequeñas de las ciudades, ¿verdad? Tú eres pequeña, le dijeron, pero cuando ya pasó al Nuevo Testamento, entonces de ninguna manera serás pequeña. ¿Por qué? Porque pues había nacido el Mesías en Belén y entonces no podía ser ya Belén una ciudad pequeña. El que nació ahí la hizo grande, ¿verdad? Porque era grande el que nació ahí. Así que, hermano, eso es tremendo. Entonces, es muy importante que nosotros veamos esto. Y es que, hermano, tenemos que saber que la palabra y el Espíritu Santo son las dos eh, instrumentos, recursos que el Padre utilizó para poder hacer su obra desde el principio. Allá en el libro de Génesis, usted se recordará que dice la palabra que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios. Es decir, estaba el Espíritu moviéndose, estaba el Espíritu trabajando, haciendo una obra de preparación y dijo Dios, salió la palabra. Y cuando salió la palabra de la boca de Dios, entonces esa palabra fue a crear lo que tenía que crear. Entonces quiere decir que Dios su obra la hace por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Por supuesto que entendemos que la palabra personificada se llama Jesucristo porque Él es el verbo, y esa palabra verbo también se traduce como palabra. Entonces Él es el verbo de vida, ¿verdad? Él es el verbo viviente y el Espíritu Santo. Entonces ellos dos son los que han ayudado al Padre en la obra que ha tenido que hacer siempre. Em, Cuando también nosotros vemos en el libro El Cantar de los Cantares, solo para ponerles algunos ejemplos, ahorita voy a ir a algo más específico. Cuando vemos ahí en el capítulo 4 de ese libro, nos damos cuenta que dice la escritura, hermano, sopla, ven viento del norte y sopla viento del sur. Ven viento del norte y sopla viento del sur. Despréndanse sus aromas, dice la palabra. Bueno, y ahí sigue diciendo, hermano, hasta que llega a decir que el está llamando al amado, diciendo, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Pero me llama la atención porque dice viento del norte y viento del sur. Al viento del norte lo llaman, al viento del sur le piden que sople. Por eso es que el viento del norte, dice la Biblia, que trae la lluvia, y eso es figura de la palabra. Y el viento del sur, él trae el calor, y eso es figura del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que el que sopla es el Espíritu Santo, pero el que trae la lluvia, el que trae la base de eso, pues es la palabra del Señor. Entonces, para que nosotros veamos cómo el Señor siempre ha trabajado. Y bueno, y como ya decíamos hace un momento, también el fundamento de apóstoles y profetas, ¿verdad? Que los apóstoles están más centrados hacia la palabra, hacia la doctrinal. No estoy diciendo que los profetas no, pero son más guiados por el ministerio que Dios les ha dado, son guiados por el Espíritu Santo para poder declarar lo que el Señor quiere en un momento específico. Eh, en- quiero dejar claro eso, ¿verdad? Que entonces es importante, hermano, que veamos. Ahora, fíjese que cuando nosotros vemos en la escritura, nos damos cuenta, hermano, que entonces necesitamos fundamentos para poder desarrollar lo profético. Y entonces yo a este tema le puse los fundamentos proféticos. ¿Cuál es el propósito de ponerle fundamentos proféticos? Es decir, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En qué nos vamos a basar nosotros? Y tal vez aquí me voy a centrar en algo específico y puedan haber otros fundamentos que pudiéramos citar, pero yo voy a hablar de algo específico que es muy importante. Entonces, mire, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 9 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, como estos tres son los que dan testimonio en el cielo, pero también ellos también dan testimonio en la tierra. Es decir, no quiere decir que ellos no den testimonio en la tierra. Ellos dan testimonio de lo que hay en el cielo, de lo que sucede en el cielo, de lo que se manifiesta en el cielo,
pero para trasladarlo también aquí en la tierra. Por eso es que la misma escritura nos enseña, hermano, que el mismo Señor, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo que pidieran que viniera el reino. El pedir que venga el reino es que lo que está ahí arriba venga aquí abajo. Si el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo, ese testimonio se manifiesta aquí en la tierra. Y se manifiesta de diferentes maneras, porque se manifiesta en el caso de la salvación, como dice la Escritura en el verso que sigue aquí, ¿verdad? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Dice, la sangre, el agua y el espíritu. Y eso nos habla a nosotros de los tres bautismos básicos que nosotros tenemos. El bautismo en nuestro espíritu, que es la sangre. El bautismo, hermano, en nuestra alma, que es el agua. Y el bautismo en nuestro cuerpo, que vendría a ser el bautismo del Espíritu Santo. Solo por citarlo, hermano, para que veamos, pero ese es el testimonio en cuanto a la salvación, pero hay un testimonio en cuanto a lo profético. Entonces, cuando nosotros vamos a ver el testimonio en cuanto a lo profético, cómo se manifiesta ese testimonio en lo profético aquí en la tierra, entonces podemos analizar, hermano, lo siguiente, que esto es bien importante. Porque entonces, ¿cómo se manifiesta el Padre en la tierra para lo profético? Entonces, mire lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo número 19. Dice, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Aleluya, ese lucero de la mañana se llama Jesucristo. Pero bueno, yo lo que quisiera es hacerle énfasis a lo siguiente. Y así tenemos la palabra profética. Fíjese, la palabra profética más segura. Esa palabra profética más segura, hermano, es la palabra que está escrita. Por eso, ¿cómo se manifiesta el Padre proféticamente aquí en la tierra? Se manifiesta el Padre a través de la palabra profética más segura. Ahora, la palabra profética más segura tiene que ser interpretada. Porque, hermano, muchas veces nosotros decimos, no, es que hay que predicar la pura palabra. Y cuando nos referimos a la pura palabra, a veces estamos hablando específicamente, hermano, de ser literalistas. Y sí, por supuesto que hay un mensaje literal. Alguien, un tremendo siervo de Dios, dijo lo siguiente: la Biblia es más literal de lo que creemos. Y amén, eso lo recibimos y sabemos que hay un mensaje literal, pero también hay un mensaje, hay varios planos de interpretación de la palabra. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado un mensaje de parte de diferentes personas, hermano, y diferentes ministros de Dios o líderes de iglesias? Hemos oído mensajes de un mismo pasaje con diferentes aplicaciones. Yo de verdad me quedo admirado cuando bueno, recientemente estuve en un retiro y ver las diferentes unciones, la unción evangelística, la unción profética, la unción magisterial, la unción apostólica, la unción pastoral y ver cómo un pasaje puede ser utilizado, hermano, por el Espíritu Santo, por supuesto, usando a un ministro para poder llevar un mensaje que tal vez en el mismo pasaje habíamos oído algo muy distinto, pero que el Señor tiene algo tremendo. Entonces, esta palabra profética, el único que puede inspirarla, bueno, que la inspiró, más bien dicho, es el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo el que también puede revelarla, el que nos puede traer a nosotros definitivamente esa revelación que nosotros necesitamos. Entonces, creo que esto es determinante en nuestra vida espiritual. Esto es determinante para que nosotros podamos entender el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Así que, hermanos, en el nombre del Señor, lo que el Padre, cómo se manifiesta el Padre en cuanto a lo profético, o cuál es el testimonio del Padre en cuanto a lo profético, pues el testimonio es precisamente a través de su palabra. Y fíjese bien, porque dice, y así tenemos la palabra profética más segura. Eso quiere decir que hay otras, o lo voy a decir de otra manera, las otras no son tan seguras si no tienen el fundamento de esta palabra. Cuando las otras manifestaciones, la del Hijo y la del Espíritu Santo,
tienen como fundamento esta palabra profética, entonces la profecía, entonces el mensaje profético que va a llevar alguien a través de un profeta o a través de una profecía, pues definitivamente, ¿qué es lo que va a suceder? Ese mensaje va a ser seguro. Entonces, ahora, aquí hay otra cosa que es importante decir. Entonces, no se trata entonces de que yo lo que voy a profetizar es solo la palabra, porque también yo podría profetizar una palabra y decir, como esta es la palabra profética más segura, entonces yo voy a profetizar lo que está escrito. Sí, está bien, tú puedes profetizar lo que está escrito, pero esto vendría a ser así como aquel hermanito, ¿verdad? Que pues estaba empezando en el Evangelio y entonces se fueron a una vigilia juntamente con otros hermanos, ¿verdad? Se lo llevaron a una vigilia y él era nuevito en el Evangelio, pero sintió el deseo de profetizar y entonces le fue a decir a un hermano, ¿verdad? Dice el Señor que tú vas a ser el anticristo. Y entonces él dijo, yo, le decía. Y entonces le digo, sí, tenés fe, varón, le dijo. Entonces no se trata de profetizar lo que está escrito, porque sí está escrito, ¿verdad? Que alguien va a ser el anticristo, pero no se trata de profetizarlo porque está escrito, sino que hay que profetizar, por supuesto, con fundamento en lo que está escrito, bajo los parámetros de la palabra del Señor, no exactamente un versículo, aunque Dios puede poner un verso específico para declararle a alguien una palabra, para un pueblo, para una nación, lo que sea, hermano, o para una persona, pero, pero tenemos que saber definitivamente que el Señor, hermano, va a utilizar ese respaldo, pero ese respaldo en parámetros, vea, en parámetros. Es decir, que no nos salgamos de lo que está escrito. Eso es muy importante. Y para eso, entonces tendríamos que decir que la palabra profética más segura, la que está escrita, hermano, este es el fundamento. Una palabra profética no es lo que se declara, sino que la palabra profética, lo que está escrito, lo que se declara es una profecía. Eso es bien importante dejarlo claro. Entonces, yo creo que, hermano, si nosotros conocemos la doctrina del Señor, conocemos los fundamentos de la palabra del Señor, entonces no vamos a tener ningún tipo de problemas en ese sentido, porque lo que tendríamos que hacer es discernir qué de un pasaje o qué de una palabra es la que el Señor quiere que podamos declarar y en qué momento y a quién se lo vamos a declarar, porque no se trata de estar declarando la misma profecía a todos, ¿verdad? Estarles profetizando lo mismo a todos. No, sino que lo que Dios quiere que realmente se le declare a una persona. Entonces dejemos muy, muy claro aquí, hermano, que para poder tener un fluir profético adecuado se necesita el fundamento, aparte de lo que ya platicamos, ¿verdad? Hermanos, se necesita el fundamento de la palabra profética más segura, que es la que está escrita. Ahora, fíjese que dice aquí que esta palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Es decir, que esta palabra profética nos va a ir iluminando nuestro interior por la obra preciosa, maravillosa del Espíritu Santo, nos va a ir iluminando y cada día entonces se van a ir erradicando las tinieblas, porque de lo que habla aquí precisamente la Escritura es de que alumbre, dice, porque el Señor va a aparecer en nuestros corazones, pero entonces, ¿dónde va a alumbrar esa palabra profética más segura? Va a alumbrar en nuestro interior. Definitivamente, esa palabra, hermano, lleva luz a nuestro interior, esa palabra profética que está escrita. Siempre que nosotros la leemos ahí, el Señor nos está enviando un mensaje, el Señor nos está hablando, el Señor está testificando, el Señor está ministrando realmente en nuestra vida. Entonces, es bien, pero bien importante que nosotros podamos observar, hermano, esta palabra profética más segura para no equivocarnos. Yo le puse aquí, hermano, inclusive un contexto de esta palabra. Y aquí el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Mire, primero esa lámpara alumbra en nuestro interior. Usted sabe que el Evangelio
El Evangelio no empieza por cosas externas, sino empieza por cosas internas. Entonces, si el Evangelio empieza por cosas internas, significa, hermano, que primero va a alumbrar. Por eso le decía, y en el verso que citábamos de 2 de Pedro 1:19, ¿verdad? Aquí dice, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces quiere decir que el lucero de la mañana se va a ir, es como que tuviéramos una luz, pero de aquellas que se les pueden ir graduando la intensidad de la misma, ¿verdad? Entonces vamos, hermano, aumentando el volumen. Entonces, en la medida que esa luz, esa lámpara va alumbrando en nosotros, entonces la luz, el lucero de la mañana se va a manifestar de una manera plena en nuestra vida. Pero entonces necesitamos esta palabra profética más segura. La palabra profética más segura es la palabra que está escrita. Es la palabra, hermano, que el Señor nos ha dado como fundamento. Y aquí, hermano, hay que ser muy específico que cuando hablamos de la palabra no estamos hablando solamente del Nuevo Testamento o solamente del Antiguo Testamento, sino que hemos entendido que, que estos dos testamentos son como un matrimonio que se complementan el uno al otro, ¿verdad? Definitivamente. Por supuesto que allá las cosas del Antiguo Testamento, algunas de ellas, porque no todas, algunas de ellas que eran literales, aquí vienen a ser espirituales. Como por ejemplo, hablar del tipo de vestimenta, hablar de los sacrificios. Ahora eso ya no es para este tiempo, sino que, hermano, ahora se trata de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Entonces, aquí está la manifestación del Padre, o el testimonio, dijimos, el testimonio del Padre en cuanto a lo profético sería entonces, hermano, la palabra profética más segura. Ese sería el testimonio en cuanto al Padre. Eso es importante. Luego, entonces, veamos cómo, porque recuérdese, tres son los que dan testimonio en el cielo. Esos tres también dan testimonio en la tierra. Y esos tres, hermanos, tienen que concordar definitivamente. Entonces, ahora tendríamos que ver cuál es el testimonio del Hijo aquí en la tierra. Y mire cómo dice la palabra. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quisiera quizás, hermano, contextualizarle esto solo para que viéramos que efectivamente está hablando del Señor Jesucristo en estos versos 4, tal vez desde el 8 voy a leer. Aquí, hermano, en el Efesios capítulo 4, dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió y dio dones a los hombres. Esto dio dones a los hombres es dio dones en forma de hombres. Es decir que, hermano, el Señor Jesucristo fue el que ascendió a lo alto y llevó cautiva esa hueste de cautivos y dio dones, repartió dones, dio dones a los hombres, pero dio dones en forma de hombres, sería una forma mejor de decirlo. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Jesús había descendido. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Recuérdese que la misma palabra del Señor dice, hermano, que por cuanto Él se humilló tomando forma de siervo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, y luego el versículo 11, que era el que estábamos leyendo aquí en la presentación, entonces está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo se manifiesta Jesucristo en cuanto a lo profético? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de ministerio profético. Mire, hermano, esto es bien importante porque muchas veces las personas no se dan cuenta de que a veces hay mucha tergiversación
de conceptos. Y entonces nosotros a veces le decimos profeta a alguien que profetiza. No, 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 no. El ministerio profético, una de las cosas que tiene el ministerio profético es que son dados desde la eternidad. Es decir, ya vienen predestinados los ministerios proféticos. Ya el Señor, hermano, predestinó los ministerios proféticos. Bueno, todos los ministerios ya vienen desde la eternidad. Es decir, nadie aquí se pone a estudiar y se convierte en profeta o se convierte en apóstol o se convierte en pastor o se convierte en maestro, no, sino que, hermano, el Señor determinó, le dijo, se recuerda que a Jeremías en el capítulo 1 de Jeremías, desde, ¿cómo dice? Si quiere lo leemos mejor para no decir lo que no está escrito. Jeremías capítulo 1 y versículo 5 me parece. ¿Va? Oiga lo que dice. Y vino a mí, desde el 4, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Es decir, antes que naciera, ya había sido consagrado y había sido puesto por profeta a las naciones. Entonces, eso quiere decir que los ministerios ya vienen predestinados para eso, ¿verdad? No, como le digo, no se trata de que yo me pongo a estudiar. Claro, Dios a alguien que está predestinado podría hacer que lo ponga a hacer eso. Eso ya es cuestión de Dios. Él es soberano, ¿verdad? Pero Él sabrá cómo lo va a hacer. Entonces aquí es donde ya nosotros tenemos que ver, hermano, definitivamente que un ministerio profético es una persona que ha sido llamada para desarrollar un oficio, no solamente un don, sino que un oficio. Eso es un llamado muy particular, eso es un llamado especial. Y me llama mucho la atención porque dice, y él dio a algunos. Es decir, no todos van a ser profetas, no todos van a ser apóstoles, no todos van a ser evangelistas, pastores o maestros. No, hermano, pero a quienes Dios escogió, Dios los va a llamar y definitivamente Dios los va a capacitar, los va a preparar, los va a instruir, los va a ministrar para que ellos puedan desarrollar ese ministerio que el Señor les ha dado. Entonces, el ministerio profético es muy, muy importante, hermano, que nosotros lo podamos entender. Entonces, es un hombre a quien Dios llama a desarrollar ese oficio. Y ahí el Señor, como decía, lo va a capacitar, lo va a preparar para hacer la obra que ha encomendado. Ahora, fíjese que eh, en el caso del ministerio profético, no es su función principal, no es, no es profetizar, aunque él profetiza. Es decir, todas las personas creen que la función principal del ministerio profético es profetizar. No, él hace eso, por supuesto, porque es un profeta que no profetice, ¿verdad? No, o sea, esa es parte de lo que hace. Pero realmente aquí, cuando nosotros vemos, y aquí voy a regresar otra vez a Efesios para poder eh, contextualizarle un poquitito esto. Mire lo que dice el siguiente verso. Y él de algunos, bueno, leamos desde el 11, y él de algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y luego pone, hermano, cuál es el objetivo final. Es decir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí por lo menos se hablan de 4 cosas. Llegar a la unidad de la fe, conocimiento pleno del Hijo de Dios, condición de un hombre maduro y la medida de la plenitud de Cristo. Eso habría que explicarlo, no es el propósito en esta oportunidad, lo hemos abordado en otras. Pero el verso 12 es donde me llama la atención. Entonces, su función principal del ministerio profético no es profetizar, sino capacitar a los santos. Cuando habla de santos, está hablando de líderes de la iglesia, está hablando de gente, hermano, porque el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Entonces, los líderes serían los santos. Aquí los ponen como santos, pero son los líderes que para que ellos, a su vez, puedan edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esos líderes podrían ser gente que tienen otro tipo de manifestaciones proféticas, que ya las vamos a ver en un momentito. Entonces, dese cuenta aquí, hermano, que aunque los apóstoles
aunque los profetas puedan o deben profetizar, no es la función principal de ellos el poder profetizar, sino que es capacitar a los santos para que los santos puedan edificar al cuerpo de Cristo, capacitarlos, enseñarlos, instruirlos. Por supuesto, dentro del ministerio profético también se profetiza, hay cosas que el Señor le ha dado como funciones específicas, ¿verdad? Porque esta palabra capacitar tiene mucho que ver, habla de remendar, habla de equipar, habla de, bueno, la palabra es catartizo ahí, y por eso se dice algunas veces catartizar, ¿verdad? Nosotros le ponemos verbo rápido a las cosas, ¿verdad? O hacemos verbo de lo que no es verbo. Ok, entonces esta sería la manifestación del Hijo, otra vez, el testimonio del Hijo en cuanto a lo profético. Y entonces ahora veamos aquí la manifestación del Espíritu en cuanto a lo profético. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, pues a uno le es, le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro, oiga, profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vea usted, hermano, que aquí la misma palabra del Señor nos está enseñando cuál es el testimonio del Espíritu Santo en cuanto a lo profético. El testimonio es definitivamente el don de la profecía. Porque aquí cuando usted lee, y si quiere lo leemos aquí, hermano, vamos a ir ahora, Primera de Corintios, capítulo número 12. Estábamos en el versículo 8, me parece, ¿verdad? Eh, Mire, pues aquí vamos a tener que leer varios versos. El apóstol Pablo está escribiendo aquí: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra, erais arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es del Señor, excepto, por el Espíritu Santo. Ahora bien, oiga, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esos son los dones que están descritos desde el versículo 8 en adelante. Luego dice, hay diversidad de operaciones. El versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Esa diversidad son 5 ministerios. Los dones, por lo menos hemos entendido que son 18 dones. Están descritos aquí en el capítulo 12, 9 de ellos, otros en el capítulo 12 de Romanos, otros en el capítulo 5 de Efesios, y otro en el capítulo 13 de Hebreos, y otro en el capítulo 7, me parece, de 1 Corintios. Es decir, ahí están los 18 dones, hermano, que están diseminados en el Nuevo Testamento. Esos dones, dentro de esos dones, entonces nosotros vemos que aparece el don de la profecía, el don de la profecía. Pero ese es un don, es un don. La palabra que se utiliza ahí para don es carisma. La palabra que se utiliza para hablar del ministerio profético es doma. Entonces son dos palabras distintas las que se utilizan. Entonces el ministerio profético es un doma profético. El don de profecía es un carisma de profecía. Entonces, esto es importante porque así se manifiesta. Ahora, aquí otra vez tendríamos que decir lo que ya dijimos anteriormente. Y es el hecho, hermano, que definitivamente la profecía tiene que tener fundamento en la palabra profética más segura. Y aquí insisto en decirle, no se trata de declarar un versículo. Dice el Señor es que Él es tu pastor y nada te faltará. Bueno, eso lo podemos declarar, no hay ningún problema.
siempre y cuando el Señor lo haya dicho, porque muchas personas creen que solo porque dicen la palabra, entonces ahí no se equivoca. Pero ya le puse el ejemplo, ¿verdad? O le va a decir a alguien, el Señor dice que tal como Judas te tienes que ahorcar. No, perdóneme, hermano, no, ¿verdad? O sea, sí está escrito, pero no significa, o que dice el Señor que tu nombre va a ser Nimrod. No, sí está escrito el nombre Nimrod, pero no significa, no quiere decir que porque está escrito, nosotros debamos de profetizarlo. Entonces, tiene que ser profetizado, o la profecía tiene que ser declarada conforme a los parámetros que están en la escritura. Por supuesto que vamos a hablar ya de los parámetros de la profecía más adelante, aunque los vamos a mencionar ahí en un momentito, pero vamos a hablar de ellos más adelante. Entonces, creo que, creo que esas serían las tres manifestaciones de, 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 de lo profético de la Trinidad. Es decir, me refiero, hermano, y aquí lo podemos resumir entonces. Entonces, el Padre, su testimonio en la tierra es la palabra profética más segura. Esa palabra está descrita en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, como ya lo leímos. Entonces, ese es el testimonio de lo profético del Padre. El testimonio de lo profético del Hijo es, hermano, el ministerio profético. Ese es un llamado muy particular y muy específico de parte del Señor, y que los ministerios vienen ya determinados desde la eternidad, ya vienen determinados de parte del Señor. Y eso está descrito en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Y él dio algunos. Él dice arriba que dio dones a los hombres, ¿verdad? O dones en forma de hombres, como dijimos, en verso, ¿qué? 9 por ahí o 10. Y luego dice, y él dio algunos, el ser apóstoles, a otros profetas. Entonces, eso es específico. Eh, los y luego el testimonio del Espíritu Santo, hermano, es el don de profecía. Esto es bien importante, hermano, que nosotros podamos tenerlo muy claro, ¿verdad? El don de profecía. Ahora, definitivamente, fíjese bien, hermano, el ministerio profético tiene que tener como fundamento la palabra profética. Y el don de profecía tiene que tener como fundamento la palabra profética. Por eso yo le puse el tema, el fundamento profético. ¿Por qué? Porque la palabra profética más segura, hermano, ahí no hay donde perderse, no hay donde perderse. Si nosotros entendemos esto, yo creo que nuestro desarrollo como iglesia profética, porque la iglesia tiene que ser apostólica, tiene que ser profética, tiene que ser evangelística, tiene que ser pastoral y tiene que ser magisterial. Entonces, la iglesia, para poder alcanzar esa estatura de iglesia profética, necesita la palabra profética más segura, y esa es la que está escrita, y ahí no hay cambio, ahí no hay variación. Solamente que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, que nos enseñe, que nos instruya, que nos capacite en cuanto a esa palabra profética, para saber contextualizar las cosas, y para poder tener los parámetros o los límites bajo los cuales se pueda dar una profecía, se pueda dar un mensaje que venga de parte del Señor. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo podamos analizar. Ahora, fíjese que aquí, hermano, hay algo bien importante que yo quisiera que pudiéramos ver. Mire lo que dice, leímos 2 de Pedro 1:19, ¿verdad? Donde habla de la palabra profética más segura. Pero ahora oiga lo que dice aquí, en el versículo 20 y 21. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ninguna profecía de la Escritura, es decir, cuando habla de profecías, de lo que se le dio a aquellos hombres, ¿verdad? De la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Aquí, hermano, es algo, usted sabe que todos los profetas del Antiguo Testamento, todos tuvieron algún tipo de ministración en cuanto a lo profético. Sin embargo, no todos los profetas del Antiguo Testamento tuvieron
una revelación profética de algo que iba a quedar escrito. Fueron algunos de los profetas que recibieron una ministración o una revelación, perdón, de parte del Señor para poder dejarlo establecido como parte del canon bíblico. En este momento estoy hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos los inspiró el Señor para poder inscribir, como también lo hizo con los apóstoles y otros escritores en el Nuevo Testamento. Eso es muy, pero muy importante que nosotros lo podamos tener claro. Es decir, si regresamos al cuadrito anterior y aquí se lo voy a poner, entonces tendríamos que decir, hermano, déjeme, eh, tendríamos que decir que en la palabra profética, a ver, le voy a poner un color distinto aquí, solo para, dale blanco. En la palabra profética intervinieron hombres, definitivamente, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo para poder dejar aquel escrito de lo que el Señor quería que fuera la palabra profética más segura. Ahí no había pierde, es decir, ahí no había dónde perderse. Lo que el Señor les reveló, eso fue lo que ellos establecieron. Claro, ya en las interpretaciones que se puedan dar, ahí podrían haber algunas situaciones. Por eso es que es tan importante, hermano, cuando uno utiliza varias versiones de la palabra, saber si lo que está utilizando es para algo doctrinal o para algo devocional. Porque en el caso de lo devocional, pues claro que se deben de respetar los parámetros y lo que está establecido, pero hay cosas doctrinales donde una sola palabrita puede cambiar el sentido total de un pasaje. Entonces es bien importante que nosotros lo podamos observar. Entonces, aquí, hermano, tenemos que saber que hombres intervinieron aquí, pero ellos, hermano, recibieron algo de parte de Dios, lo cual quedó escrito ahí sí que en los idiomas originales, tanto el griego como el hebreo y un poquito del arameo también, hermano, ahí quedaron escritos. Y eso, como digo, ya en las interpretaciones que los hombres puedan darle y en las diferentes versiones podría haber algún cambio, pero lo original no hay para dónde. Luego, en el ministerio profético, pues hermano, aquí está involucrado directamente hombres. Y por eso es que es importante, hermano, que nosotros podamos, cada vez que una persona dé una profecía, es necesario que nosotros podamos discernirla, como dice la misma palabra del Señor. Y en el don de la profecía, pues también se involucran hombres. Entonces, hermano, definitivamente hay personas que tienen un llamado profético y son muy certeros en cuanto a lo que el Señor les da. Y también hay personas que tienen el don de profecía que Dios también le da. El ministerio profético va más allá de solamente profetizar. El don de profecía sí es específicamente profetizar. Ahí no hay para dónde, es don de profecía. Ahí no hay dónde perderse porque esa es su función específica, ¿verdad? La función de capacitar, la función de enseñar, eso le corresponde al equipar al ministerio profético. Entonces, son de las cosas que tenemos que dejar muy claro. Ok. Eh, entonces estábamos aquí, ¿verdad? Entonces dice que hombres inspirados por el Señor hablaron de parte de Dios. Inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte del Señor. Entonces aquí intervinieron hombres, pero no hubo margen de equivocación aquí. Lo que el Señor les dio tuvo que haber quedado escrito. Ok. Eh, Ahora, en cuanto a la, yo creo que, no, aquí está. Este es el. Ahora veamos en cuanto al ministerio profético. Mire que es importante. Aquí puse un pasaje que habla de falsos profetas, pero que le vamos a sacar una enseñanza aquí importante. Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces quiere decir, hermano, que los profetas tienen que ser probados. Y dice, amados, no creáis a todo espíritu, porque si está hablando de que hay muchos falsos profetas y que por eso hay que probar los espíritus, entonces también hay que probar los espíritus de los verdaderos.
Y hermano, y eso solo puede hacer gente espiritual. Entonces, esto es bien importante, porque entonces quiere decir que hay profetas verdaderos, pero que hay que discernir el espíritu, y ahí nos ayuda ese otro don de discernimiento de espíritus para poder conocer si verdaderamente provienen de parte de Dios. Claro, que aquí hay otros parámetros que hay que observar, como dice la escritura, que si un profeta declara una palabra y no se le cumple, ese no proviene de Dios. Que si se le cumple, proviene de Dios, siempre y cuando después de que se le haya cumplido no te lleve a dioses extraños, dice la escritura. Entonces eso es muy importante que nosotros lo podamos analizar. Pero aquí lo que me llama la atención es que hay que discernir a los profetas, hay que pasarles el escáner, pues, porque hay que conocer cuál es el espíritu de esos profetas. Entonces son, como le digo, son cosas que son bien eh, importantes y que nosotros las debemos de observar para que entonces, hermano, nosotros no nos dejemos llevar, porque hoy en día tenemos que decirlo, lamentablemente, hermano, a muchos, pero muchos personajes se les llama profetas, y quizás sí tengan algún tipo de ministerio, pero no a todo el que se le llama profeta es profeta, porque hoy hay muchas personas que se han dado a la tarea de andar regalando ministerios, ¿verdad? De aquí para allá. Perdón, pero andan regalando realmente ministerio. El Señor me dice que eres profeta, el Señor me dice que eres apóstol, el Señor me dice que eres, hermano, perdóneme, pero y lamentablemente a muchos arrastran, y a veces el deseo de querer servirle al Señor puede hacer que alguna persona sea arrastrada y realmente no tenga un llamado de ese tipo, y que lo único que va a suceder es que se va a meter a problemas serios con el Señor. Entonces son situaciones que necesitamos nosotros analizar. Eh, Solamente quisiera entonces, y lo tercero, ¿verdad? Porque ya vimos en la palabra profética más segura, ahí vimos, hermano, que intervienen hombres, pero que no hay margen de error ahí, porque lo que se inspiró fue lo que se quedó establecido. Luego los profetas tenemos que probar el espíritu de los profetas, pero ahora oiga lo que dice aquí la palabra, primera Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Es decir que, hermanos, también la profecía se tiene que discernir. No solo se discierne el espíritu de los profetas, sino que también se discierne la profecía. Aquí ya no dice que se discierna a la persona que está profetizando, eh, aunque solo tenga el don de profecía, pero se sobreentiende que también se tiene que llegar, hermano, a examinar, a discernir, a analizar, hermano, también la profecía. Entonces fíjese que eso es bien importante. Aquí por lo menos tenemos tres parámetros. Número uno, hermano, la profecía, cualquier profecía, tiene que tener el fundamento de lo que está escrito. Y el fundamento de lo que está escrito es el sello del Padre de que aquella profecía es correcta. El sello del Padre de que aquella profecía está en el orden de lo que Él estableció en su palabra. Luego se tiene que discernir el espíritu del profeta. Se tiene que conocer si ese profeta proviene de parte de Dios. Se le tiene que examinar su espíritu, se le tiene que llegar a evaluar. Pero como digo, esto lo pueden hacer solamente personas espirituales. No es que cualquiera hermano diga, esto es de Dios, esto no es de Dios. No, sino que hay que evaluarlo espiritualmente, porque las cosas espirituales se disciernen, dice la Biblia, de manera espiritual. Pero lo tercero aquí entonces sería que tenemos que examinar la profecía. Y si dice, antes bien examinadlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, y el versículo, déjeme ver nada más, hermano, primera de Tesalonicenses, era 5:21, ¿verdad? Porque fíjese, antes bien examinarlo todo cuidadosamente, dice esta versión, retener lo bueno, absteneos de toda forma de mal, dice el siguiente verso. Es como decir, hermano, que nosotros tenemos que retener lo bueno, pero abstenernos. Entonces aquí ya hay un margen de error. Perdóneme, si las profecías se tienen que examinar es porque hay un margen de error, y no forzosamente que venga del enemigo, sino que a veces son cosas puramente humanas, como dijo
aquella hermanita, ¿verdad? Estos son los deseos de Chonita, Chepita, Juanita, no sé cómo fue la cosa, pero hermano, no se trata de que se profetice del corazón de la persona, sino que se profetice del corazón de Dios, pero con los parámetros que Él ha venido determinando aquí en la Escritura. Entonces, básicamente, yo lo que quiero dejarle en su corazón, que el tiempo se me ha agotado, es lo siguiente: el fundamento de lo profético tiene que ser la palabra escrita. Ahí está el fundamento. Si nosotros tenemos la palabra escrita y tenemos el testimonio del Espíritu Santo, ya le hicimos. Pero el fundamento lo da lo que está escrito. Por eso, hermanos, dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, hasta que alumbre como una lámpara en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana se manifieste en vuestros corazones o aparezca en vuestros corazones. Entonces, gloria a Dios por eso, que Dios nos ayude, hermano, pero el fundamento de lo profético está en lo escrito. Por eso una persona que no tiene un buen fundamento, no tiene, hermano, bases en la palabra del Señor, puede hacer que su profecía, hermano, tenga algún contenido que venga de parte de Dios, pero tiene que ser algo que no es tan fácil, hermano, de hacerlo, porque necesita los parámetros de la Escritura. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Queremos pues estar desarrollando estos temas, y nuestro propósito pues es básicamente poder ministrar la palabra del Señor, ¿verdad? Para enseñanza de la iglesia, para poder edificarles y para poder enseñarles en cuanto a este tema que es bastante hermoso, pero que también es bastante delicado. Porque cuando uno dice, así dice el Señor, es un compromiso muy grande. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial tu infinita misericordia, tu bondad. Yo te suplico, papito lindo, por favor, que tú te manifiestes de manera especial en los corazones de tus hijos. Te pido tu ayuda, te pido tu bendición, te pido tu misericordia, te pido tu bondad, tu respaldo, Señor, y que lo que hemos hablado pues pueda ser parte de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, por favor, manifiéstate, glorifícate, ayúdanos, papito lindo, por amor a tu nombre, bendícenos y ministranos para que alcancemos la estatura de una iglesia profética. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo estamos solicitando. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, y siempre esté pendiente de nuestros temas y cómo vamos a ir desarrollando también cada uno de ellos, con el propósito de ir avanzando con la ayuda del Señor y edificando a la iglesia, que es nuestro propósito. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.